Indignación en Irak. Más de 60 personas murieron y un centenar resultaron heridas tras el incendio de un hospital de la ciudad de Nasiriyah. El fuego se originó en el área de pacientes con coronavirus, una estructura prefabricada instalada meses atrás junto al centro médico. Una fuente del Departamento de Salud Provincial atribuyó el incendio a la explosión de unas bombonas de oxígeno. Cuando los bomberos pudieron controlar las llamas, la escena era desoladora. Murieron 4 integrantes de mi familia, 2 de mis primos, mi tío y su esposa, además de 2 vecinos que murieron de la misma forma ayer. No sé si consolar a mi familia, a mis vecinos o mis parientes. ¿Qué puedo decir? Un paciente infectado con el coronavirus es traído aquí para ser tratado, pero es devuelto a su familia e hijos en un ataúd donde pasaría tal cosa. Hace 2 meses y medio ocurrió una tragedia casi idéntica en un hospital de Bagdad, que terminó con más de 80 fallecimientos. Ese siniestro, provocado por una serie de negligencias en cadena, provocó la dimisión del entonces ministro de Sanidad.